Bueno, aquí vemos el precio en rango. Estaba viendo los movimientos del precio para ver la posibilidad de colocar una operativa a la baja o a la alza. Bueno, y vemos que en esa vela el precio eh, empuja al alza luego a la baja. Ya vemos que el precio anteriormente había tenido una entrada bajista. Yo ahí me cercioro si es que esa vela no tenía mecha. Y bueno, el precio empujó a la baja, pero yo estoy esperando un retroceso para poder colocar la operativa, que es lo que yo veo en los movimientos del precio. Ahí, por ejemplo, el precio empujó a la baja. Entonces tú esperas dentro de los 30 segundos un retroceso, pero que no retroceda y cambie de color la vela, sino que ese retroceso te demuestre que el precio va a seguir empujando a la baja. Y en ese retroceso colocar la operativa lo más alto posible sin que cambie el color de la vela, que es lo que yo he practicado mucho hace ya varios meses. Entonces ahí vemos en el escenario que había una ligera inclinación a la baja. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que el precio es empujado a la baja, pero tenía una mecha chica arriba y abajo tenía una mecha larga, ¿no? Entonces, en ese retroceso, al lado izquierdo había unos microniveles, había unas mechas donde el precio se detiene ahí. Estaba observando eso a ver si es que pasaba eso. No pasó, retrocedió y coloqué la operativa a la baja. A veces eso sucede en cuestiones de segundos tan rápido y se te va la operativa o a veces no, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, ahí vemos que el precio empuja fuerte. Bueno, ya eso uno no lo intuye, ¿no? Eso ya son los movimientos naturales del precio y bueno, en esta ocasión pues empuja y el punto de entrada que queda muy bien ubicado, ¿no? Pero lo que yo observo siempre son los movimientos, ¿no? Tanto al alza como a la baja. Y el punto de entrada lo coloco en la posición donde me dé la posibilidad del precio y lo hago. Bueno, ya viendo el escenario vemos que el precio estaba totalmente en rango, en la consolidación, pero ahí el precio, esa vela que opero, rompe ese número redondo de esa zona, indicando que era prácticamente una maruboso diferente a la anterior, que fue de agotamiento, en esta fue de continuidad. Y el precio siguió empujando a la baja, pero no me dio el retroceso que yo esperaba como para poder colocar la operativa. Empuja mucho, no retrocede, pero ya la vela tenía gran tamaño. Podría llegar más abajo, también no lo sabemos. Simplemente que ahí se trata de ver un retroceso donde tú puedas intuir, se puede decir así, para que coloques lo más arriba posible la operativa y ver que tu probabilidad vaya en el movimiento. ¿No? Nadie lo sabe, eso no lo sabemos. Vemos que el peso siguió empujando a la baja y abajo había un número redondo, donde yo prácticamente pensé que el precio no podía llegar a esa zona. Vemos que deja una mecha. Yo estaba mirando si es que la vela no tenía mecha en la parte superior y no tenía mecha. Entonces yo intuía que el precio podía llegar a la baja, podía rellenar, perdón, esa zona de esa mecha. Aunque el precio luego se empujaba al alza, ¿no? Después que bajó se empujaba al alza y ahí ya no sabemos qué más puede suceder. En este tipo de situaciones ya es mejor esperar. Vemos que el precio otra vez empuja a la baja, pero ya no dio el momento como para colocar la operativa. Ahí se necesitaba un retroceso. Sin embargo, no se pudo no se pudo colocar la operativa y uno ya pues ahí tiene que dejarlo pasar. Pero bueno, ya ahí corrí yo los minutos del video, pero si nos damos cuenta bien en la vela anterior que casi operó, se retrocedió el precio, ¿no? Y terminó en una vela verde. Por eso es que hay situaciones donde uno a veces tiene que tener cuidado operando ese tipo de situaciones. No siempre es así. En esta vela más bien se da lo que yo había intuido, que el precio podía rellenar esa zona. Ahí se da, uno no lo sabe, se equivoca y en fin, vas a la siguiente y sigues operando. Las pérdidas son parte del negocio de esta profesión. En esta etapa de aprendizaje, estoy evaluando eso también. Que ahí yo estoy mirando una zona, estoy mirando esa zona porque el precio se detiene ahí para ver si seguía empujando la baja o pensar en compras. Por eso que yo decido marcar otro nivel ahí, porque parece que el precio de ahí rebotó al alza, ¿no? Si miramos bien, el precio se ha empujado al alza con fuerza, ya indicando que ese swing bajista ya había debilitado y esa vela anterior donde no operé, perdón, la vela anterior a esa vela verde, vemos que hasta ahí fue su último empuje bajista y rellenó esa zona de esa vela verde con mecha.
Entonces ya aquí ya la probabilidad cambiaba al alza. Ya el precio estaba empujando, esa vela rompe esos microniveles, rompe la apertura de esa vela roja y rompe el cierre de esa vela verde también anterior. Pero si vemos bien, el precio se ha empujado con fuerza a la baja. Y ahí vemos que el precio empuja al alza. Igual casi que 2 minutos antes, ¿no? Que le decía de que el precio podía rellenar la zona. Hace su empuje el precio al alza y luego retrocede. Y ahí coloco la operativa. Vi que no se movió el precio. Y mi intuición en ese momento, mi probabilidad era ya al alza, ¿no? O sea que el precio podría rellenar esa zona en la parte superior. Esa era la probabilidad en ese momento. Así como yo lo pensé minutos antes y no se dio en la vela que iba a operar, acá lo pienso igual, ¿no? Cada momento en el mercado es único. No podemos decir que porque no sucede en la otra vamos a tener miedo y no lo vamos a colocar, ¿no? Es ahí donde uno tiene que trabajar bastante en su mentalidad para evitar que las operaciones perdedoras nos bloqueen de las oportunidades que muestra el mercado. Y ahí vemos que el precio empujó al alza y se cumplió con la probabilidad. Cualquier cosa puede suceder, no lo sabemos. Bueno, ya aquí vemos que el precio pues se detuvo y ya no había otra probabilidad en ese momento, ya el precio estaba consolidado y mejor cambié de escenario. Y vemos el escenario de otra sesión, de otra divisa, perdón, donde vemos que el precio en la parte superior ya había dado un giro. Y ahí el precio estaba también en rango, también estaba consolidando. Había un swing bajista al lado izquierdo y un swing alcista, que estaba mostrando debilidad en la parte superior. Vemos esa vela roja que prácticamente está envolviendo esa vela verde, pero es empujado al alza, ¿no? Como que había un rechazo de esa zona al alza. Los compradores seguían activos y vemos ahí el escenario, ¿no? Yo estaba esperando que se repitiera ese escenario hacia el alza. Esa simetría estaba esperando, esa era mi probabilidad en ese momento. Por eso estaba esperando qué es lo que hacía esta vela aquí. Vemos que el precio es empujado a la baja. Sí, es empujado a la baja el precio. Bueno, aquí cambia la probabilidad que ya tenía anteriormente, ¿no? El precio es empujado a la baja, la vela anterior y la otra vela verde no pasan esa mecha. Entonces yo aquí estaba esperando un retroceso. No me da retroceso, pero igual coloco la operativa a la baja. El retroceso lo da después, ¿no? Y ahí sí fue un error que yo cometí. Pero bueno, ya las cosas estaban hechas. Y si vemos bien esa vela que operó, las dos velas anteriores no rompen esa mecha de esa vela verde. Por eso es que ahí cambió la probabilidad y operé a la baja. Y vemos que el precio sigue empujando al alza. Y ahí estaba en ese tira y jala, ¿no? Pero en los últimos segundos casi ya el precio empujó a la baja y se gana la operativa con lo mínimo a favor de la tendencia principal. Ya la probabilidad que tenía antes no fue dada.